Hebreos, capítulo número 1, verso 1 y hasta el 4, que dice de la siguiente manera. Es más, me gustaría que lo leyéramos en alta voz todos, a una sola voz, ese hermoso texto. A ver, conmigo, todos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Señor, esta mañana dispondremos el resto del tiempo de este servicio para la proclamación de tu palabra. Te ruego que tu Espíritu Santo nos asista y nos bendiga, de tal forma que podamos recibirla con solicitud, con alegría y con la mejor disposición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Siéntense, por favor. La Biblia como valor del Evangelio. Un valor y un principio son elementos que rigen, en este caso, la vida de una persona. También son aplicables a una sociedad, a una empresa, a una iglesia, a una familia. Son aplicables a las diferentes estancias de la vida. Pero esta mañana veremos la Biblia como ese valor aplicable a la vida del ser humano. Y desde ese ángulo, entonces, veremos el valor de la Biblia como palabra de Dios. No cabe duda que la Biblia no solo es el libro más leído, sino también el más controvertido. Es un libro que al leerlo provoca controversia. Es un libro que cuenta con millones de admiradores alrededor del mundo entero, pero curiosamente también con millones de contradictores. Gente que la lee y encuentra contradicciones o se les despierta espíritus o anhelos de contradicción en sus corazones cuando la leen. Sus páginas, las páginas de la Biblia, son fuente de inspiración para muchos y curiosamente motivo de discusión para otros tantos. En medio de la discusión entre quienes la defienden o entre quienes la condenan, la Biblia por sí sola asume su propia defensa, porque es palabra de Dios. La Biblia es un libro cuyo contenido marca la diferencia entre el resto de la literatura antigua y la literatura moderna y posmoderna. Por su contenido tan especial, la hace dueña de un estatus de reconocimiento único en todo el universo. Todas las culturas conocen y reconocen que la Biblia es un libro diferente. Son muchas las formas de presentación como se puede encontrar la Biblia hoy en día, desde los antiguos manuscritos hasta las formas más variadas de tecnología moderna. Son muchas también las versiones en las que se puede encontrar el texto bíblico. La Biblia ha sido traducida completa o parcialmente
a unos 2.303 idiomas o lenguas alrededor del mundo. Como ustedes ven, la Biblia es un libro excepcional. La Biblia la podemos afirmar y confirmar como palabra de Dios, porque su contenido es diferente a los muchos y tantos textos, por buenos que sean, dentro del mundo de la literatura. La Biblia para los creyentes en Dios es la palabra de Dios por su indudable inspiración divina. La Biblia es un libro eminentemente espiritual. La Biblia habla sobre la historia de la humanidad. La Biblia habla sobre la creación del universo. La Biblia habla de la caída del hombre en su pecado. La Biblia habla de la salvación del hombre. La Biblia expone en sus páginas y da relevancia a Dios como el creador de todas las cosas. La Biblia nos deja ver cómo ese creador se relaciona, se ha relacionado y se seguirá relacionando con el ser humano. La Biblia forma parte de esa amplia exposición de los atributos y del carácter de Dios. En ningún otro texto usted encontrará que un libro le hable del carácter de Dios, de los atributos de Dios, de la manera como lo hace la Biblia. Esos argumentos hacen que la Biblia la podamos ver y reconocer y afirmar como la palabra de Dios. Para nosotros, la Iglesia Cristiana Discípulo de Cristo, la Biblia es el texto fundamental de toda nuestra liturgia, de todo nuestro movimiento. Una de nuestras frases para la Iglesia Cristiana Discípulo de Cristo dice: hablamos donde la Biblia habla, pero callamos donde la Biblia calla. En ese orden, nosotros, la Iglesia Cristiana Discípulo de Cristo, afirmamos que la Biblia es la palabra de Dios, porque es ella, la Biblia, la fuente de toda revelación, la fuente de toda esperanza para el mundo perdido. Y la Biblia también es toda una propuesta de vida para todos aquellos hombres y mujeres que tengan un acto de nobleza y se puedan y quieran acercarse a ella. La Biblia, sin duda, amada Iglesia, es la palabra de Dios. También cabe reconocer que a pesar de su contenido trágico, usted dirá: pastor, ¿por qué contenido trágico? En la Biblia usted lee de guerras, de muertes sin número, de invasiones e invadidos, de traiciones, de desplazados y desplazamientos. Por eso me atrevo a decir de su contenido trágico. A pesar de ese contenido trágico, en unos casos como los que ya les he enumerado, también de su contenido histórico, porque en ese texto encontramos una fuente de historia inigualable para la humanidad. También su contenido poético, su contenido doctrinal, su contenido escatológico y teológico, lo mismo que su contenido apocalíptico en otros casos. La Biblia nunca deja de lado al hombre y su humana condición. Siempre la Biblia, su escrito, tiene de manera paralela al hombre, considerándolo en su condición humana, considerándolo para guiarlo a Dios,
considerándolo para conducirlo a la fuente de Dios, que es la fuente de la vida, considerándolo para conducirlo al Dios que le dio la vida. El salmista lo expresa diciendo: oh Dios, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. La Biblia siempre está incluyendo al hombre como el objetivo de Dios para salvarlo, para redimirlo, para perdonarle todas sus culpas y para cubrirlo de su excelsa y maravillosa misericordia que se renueva cada mañana. El texto que leímos al arrancar unos minutos atrás nos dice que Dios se ha preocupado siempre por hablar a la humanidad de una y de otra manera. Que Dios ha tenido una intención clara en su corazón de acercarse al hombre y a la mujer de las diferentes edades y de los diferentes tiempos de la humanidad. Siempre Dios se ha acercado, siempre Dios ha hablado de una y de otra manera. Siempre Dios ha buscado hablar al corazón del hombre. Y una de las tantas maneras como Dios ha buscado hablar al hombre y acercarse a él para hacerle ver y entender cuánto Dios le ama, es precisamente a través de la Biblia. Por eso la podemos considerar como palabra de Dios. No quiere decir entonces que esa Biblia, palabra de Dios, como ya se los dije antes, no despierte contradicciones, no despierte momentos difíciles para quienes la leen, porque ella se revela, porque ella se muestra al corazón humano, cosa que no hacen otros textos, por buenos y excelentes que ellos sean. Sin embargo, quienes se acercan a las páginas hermosas del texto sagrado, siempre encontrarán en ella una voz de aliento, una voz de esperanza, una voz de consuelo, pero también una voz de llamado a la consagración a Dios, una voz de llamado a acercarse al Dios de la vida. La Biblia, por sí misma, contiene su propio fundamento como palabra de Dios. Quiero dejar con ustedes esta mañana, de manera rápida, unas razones para afirmar que la Biblia es palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios porque ella es fuente de consuelo al desesperanzado. Dice el libro de Nehemías en el capítulo 8, el verso 5 y los versos 8 y 9. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque Esdras estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura.